En los años 50 nació un género que no solo transformó la música, sino que también revolucionó la forma de expresarse y de hablar sobre sexualidad, rompiendo tabúes con un espíritu de libertad. Hoy en pleno 2025, ese legado sigue vivo en Sexo Podcast and Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Sexo Podcast y Rock and Roll. Maravilloso encontrarnos con gente muy linda, muy capaz, muy profunda y sobre todo de conocer un mundo que a veces nos es algo escrito. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para poder ver todas las entregas de estas entrevistas. Y hoy tengo el agrado, el gusto de recibir a Dayan Rodríguez. Dayan querido, en este tema. Bienvenida y gracias por acompañarme. Gracias también por la invitación. Muy bien. Hay aquí unas particularidades que yo quisiera que le contaras al público. Vos sos trans, tu pareja es trans, tienen una hija, se dedican al activismo, estuviste por las lides ahí de la Alameda, el Arbolito, como asambleísta, ¿cómo te fue? ¿Cómo discriminación, no discriminación? Cuéntame. Muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, pues sí... hablando desde el inicio, soy una mujer trans, nací biológicamente varón, hice un proceso transicional y bueno pues me sentí cómoda con el rol de género femenino, hice cambios corporales y quirúrgicos en mi cuerpo, hormonales también, y bueno pues eso me define como una mujer trans, ¿no? Que difiere de una mujer cis como en tu caso, ¿no? Y en el caso de mi marido, de igual manera, él nació al revés, o sea, es diferente de lo contrario, perdón. Él nació biológicamente mujer, hizo un proceso transicional con testosterona, hormonas masculinas, le salió barba y todo eso, y bueno, pues de un determinado tiempo para acá, él suspendió su terapia hormonal y con ello nuevamente su cuerpo empezó a tener las habitualidades comunes de un cuerpo gestante, ¿no? Y bueno, pues tuvimos una hija, ella se llama Bali, y nada, somos un núcleo justamente trans, núcleo familiar trans, no cis. Y bueno, nuestra hija crece feliz, creo que ella no tiene ninguna característica trans hasta el momento en que yo la he identificado. Más allá de ser activista, soy psicóloga y tengo una maestría en género y desarrollo y otra en psicología que me permite también sondear justamente el proceso de ella, de no solamente de educación como padre, como quieran llamarme, no me interesa al fin y al cabo, pero sí justamente monitoreo todo ese proceso y por lo menos hasta ahora yo no he identificado que ella vaya a ser trans, ya sea como yo o como su papá Zach. Perfecto. A ver, me parece muy interesante esto y además me parece muy interesante porque hay como una cuestión muy multifacética, ¿no? Es decir, tenés un activismo trans, tenés un activismo político y un desafío social muy fuerte, porque ser trans, tener una pareja trans, haber tenido una hija y además ser psicóloga y tener una maestría en género te posiciona como alguien muy iluminada, ¿no? Sí, pero no ha sido fácil también, para ser franca. De hecho, mi primera carrera no fue justamente psicología, sino ingeniería comercial en la Universidad de Guayaquil. Sufrí mucho bullying y acoso de compañeras y compañeros, bueno, no pudiera llamarles compañeros, alumnos de ahí de la universidad, y eso hizo que me retirara por mi salud mental, obviamente sin ser psicóloga en ese momento, pero finalmente tomé esa decisión y abandoné la carrera, lamentablemente. Luego de unos años, ya luego de haberme dedicado al activismo, es que pude entender que de repente hice mal. Bueno, ahora lo entiendo así, en ese momento. Bueno, ahora estás más fortalecida. Exacto. Sabés, has transitado camino, etc. Exacto, entonces eso hizo que abandonara la carrera. Y bueno, ahí sí seguí psicología. En psicología nunca tuve ningún problema. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil los profesores fueron muy inclusivos y seguí mi proceso de estudio adelante. De allí, después de unos años, estudié justamente aquí mismo en Quito, en la Flaxo, pero no tampoco, jamás ahí en la Flaxo tuve algún inconveniente. Ahí al contrario, imposible. No. Sí. Ahí al contrario. Y también yo también tengo, sí. Claro, tengo la maestría esa y no hay
No hay absolutamente ningún drama, absolutamente. Definitivamente. Y trabajás como psicóloga. ¿Y cómo llegaste a asambleísta? Perdón. Sí. ¿Cómo llegaste a asambleísta? Bueno, sí quiero dejar en claro que yo no soy ninguna privilegiada, porque las nuevas generaciones trans y LGBT dicen, es que ella es privilegiada. No soy privilegiada, me sacaron... El camino fue terrible, gente. No sé, lo adivino, pero me imagino. Es que en realidad es así, o sea, me saqué el aire, como decimos en la costa, la PM, pero estoy aquí porque me he esforzado, me he sacrificado, me he enfrentado, he confrontado. Y has tenido claro los objetivos, exacto, ¿no? Sí. Has tenido claro los objetivos y nadie te movió. Exactamente. Entonces, o te movieron, pero exacto. seguiste adelante. Y bueno, no, por eso quiero hacer énfasis que no soy ninguna privilegiada. Todo lo que tengo y el conocimiento que tengo es porque yo decidí hacerlo así, me esforcé, nadie me ha regalado nada, todo lo que yo he estudiado, aprendido y lo poco que tengo es porque lo he hecho justamente a base de mi esfuerzo y sacrificio. Entonces, en ese sentido, venía haciendo un proceso de activismo y bueno, pues tuve la oportunidad en el año 2017, más o menos 2016, no miento, eso fue cuando ya entré como candidata a la asamblea. Por el año 2013 nosotros entramos en contacto con el expresidente Rafael Correa y tuvimos justamente la oportunidad de articular las mesas de diálogo con el acuerdo 21525 y eso nos permitió conocer un poco más de cerca la política. Y una de las cosas que descubrí allí como activista en ese momento es que de repente una cosa es promover derechos y otra cosa es moverlos uno mismo, y yo dije, bueno, pues creo que sería interesante de repente llegar a la asamblea, y así fue que en el año 2017, aunque ya había candidateado anteriormente. En el 2017 llegaste. Ajá, candidateé por en ese momento Alianza. Ajá, exactamente, y llegué a asambleísta, pero asambleísta alterno. Pero sin embargo, como era la primera vez una candidatura, por lo menos públicamente conocida como el de una mujer trans, tuvo mucho revuelo a nivel nacional e internacional, y eso me hace sentir bien porque a la final, ahora justamente aquí en Quito hubieron algunas candidaturas, en otras provincias como Guayas, también supe en Imbabura, hubieron algunas candidaturas LGBT, y eso me hace sentir que los pasos que he dado como activista abrieron camino. Exactamente. Ajá. Pero duro. Exacto, tampoco fue fácil dentro del movimiento, duro, o sea... Duro. Decime una cosa, ¿y trabajás como psicóloga? A ver, ¿cuál es la actividad más fuerte? Porque me parece muy interesante de cómo se conforman estos diferentes áreas, facetas, planos... En realidad yo hago mucho de todo un poco, por decirlo de esa manera. Como coordinando los saberes. Soy consultora en diferentes áreas, de hecho también tengo otra maestría en gestión del talento humano, entonces hago consultorías, hago también gestión de proyectos sociales, también doy charlas y bueno, por todo eso por supuesto me pagan, y también hago ¿cómo es que se llama? Terapias, pero sí las escojo muy bien porque la verdad no, para ser franca, no me gusta hacer mucha terapia individual, sobre todo cuando son casos críticos, ¿no? Más bien hago un proceso de apoyo. Casos críticos. Sí, todos la mayoría. Son casos críticos. Sí, hasta yo también necesito. Todos necesitamos en algún momento un proceso psicoterapéutico. Siempre. Todos somos casos críticos, porque el ser humano es un caso crítico. También he sido funcionaria pública, estuve de asesora a la ministra de Salud hace unos 5 años, de una ministra de Salud. Prefiero reservarme el nombre para que no se politice el asunto. Y ahora último también estuve trabajando de funcionaria en la alcaldía de Quito, pero mi proceso terminó, entonces ahora justamente estoy dedicada nuevamente a mis cuestiones privadas, privado. Exactamente, consultorías y ese tipo de cosas, que es lo que regularmente siempre he hecho. ¿Cómo fue el tema de los prejuicios? Y otra cosa que te voy a preguntar, ¿no? Porque siempre cuando uno se enfrenta a estos vínculos así, que no son los cotidianos, los que uno conoce, todo el tema de la sexualidad, ¿no? Digo, ¿cómo se maneja todo eso? ¿Igualito a un hetero, igualito a un homo? No, es mucho más morboso, diría yo, en ese sentido, y sobre todo... Es más morboso, ajá. Sí, en todos los espacios, de hecho. En todos los espacios, sí, o sea, estudiantiles, de trabajo. En la escuela, por ejemplo, con nuestra hija Vali hemos tenido muchos problemas en la ciudad de Guayaquil cuando vivíamos en Guayaquil y también acá en Quito. ¿En la escuela porque no te la aceptaban? No la querían aceptar porque mi marido siempre iba primero, hacía todos los acuerdos, y al final, cuando ya era la última cita, ahí yo aparecía porque yo también necesitaba ver el lugar donde iba a estar mi hija. Y obviamente exploraba las instalaciones y todo eso, y ahí me conocían. Entonces, cuando me conocían, ya en la noche, cuando teníamos que transferir, por ejemplo, la matrícula o lo que sea, decían, no, lo que pasa es que ya se acabaron las matrículas.
si en la mañana nos dijiste que tenían 5. Entonces, ese tipo de cosas las vivimos 3 veces en 3 unidades educativas en Guayaquil. La denuncié la última, luego me vine ya para acá a Quito. Y aquí no pasó, pero no pasó de esa manera tan directa, pero sí sentimos que en 2 lugares sí sucedió. Hasta que finalmente la pusimos en una cerca de donde vivimos y bueno, pues hasta ahora no hemos tenido problemas. Sí hemos tenido otro tipo de problema que ha sido necesario denunciar por la discriminación. Por ejemplo, tuvimos que llevarla en una ocasión a un hospital público, por allí pasó algún maltrato de las enfermeras, que creo que más bien es estandarizado lamentablemente, pero siento que hubo una aversión más fuerte cuando me ven a mí. Siempre es cuando me ven a mí, porque mi marido pasa, usted ve a mi marido y parece que fuera un hombre cis, común, ¿no? Pero nadie se imagina que, bueno, pues en vez de tener un genital masculino, tiene un genital femenino, entonces por eso pasa desapercibido. En cambio yo no, o sea, yo soy una etiqueta ambulante, todo el mundo se da cuenta que soy una mujer trans, entonces eso genera, en algunas personas, no generalizo, discriminación. Bueno, es fuerte. Como estábamos hablando, se abre camino, se transita, se logran derechos, pero no es fácil y yo creo que todavía vivimos en una sociedad altamente prejuiciosa, ¿no? Y altamente conservadora, no es tan así como... Entonces me parece muy valioso esto que estás haciendo, porque el tema de abrir caminos, y yo digo, la forma de trascender también es romper paradigmas, ¿no? Así porque es. Es la forma de estar en la vida. Así porque es. Si vamos a estar en la vida para repetir, no tiene demasiada gracia la vida, ¿no? De hecho, siempre he pensado que en el lugar que no estamos, tanto la comunidad LGBT o específicamente las mujeres trans, es allí donde debemos estar. Entonces eso también me movió a mí hace años participar por una curul y de hecho todo lo que hago, o sea, el tema a nivel corporativo, con la cámara. Sé que no hay unas personas trans o LGBT muy enfocados en tema de inclusión laboral, responsabilidad social con las empresas, entonces eso me motiva a mí. Yo digo, bueno, aquí como que hay un espacio abierto donde nadie está moviendo nuestros derechos, yo lo voy a hacer. Ajá. Contame una cosa, y a nivel familiar, ¿qué pasó con tu familia, papá, mamá? Fue hermanos, difícil. tío? Claro. En un inicio fue horrible, de hecho, muy complicado, sí, fue... ¿A qué edad fue? A los 16 años yo hice, les anuncié a mis familiares que era gay, pensaba que era en ese tiempo, pero en realidad no soy gay, soy una mujer trans. Y bueno, pues en ese sentido sufrí rechazo de el esposo de mi mamá en ese tiempo, me echaron de la casa. Estuve en la calle, ejercí el trabajo sexual, sin desmerecerlo, por supuesto, y bueno, pues sentí que eso no era para mí, por supuesto, y mi mamá, por suerte, digo por suerte porque era adolescente, o sea, necesitaba estar en mi entorno, en un entorno familiar, en un hogar. Y bueno, a pesar de que tuve buen apoyo por parte de amigos que conocí en ese momento, no es igual, uno tiene que estar con su familia. Y definitivamente mi mamá me topó, porque en ese tiempo no habían estos aparatitos que le llamamos celulares, sino más bien solo los convencionales. Y bueno, y el que tenía un celular era un ejecutivo de alto nivel, ¿no? Claro, eran otras épocas, claro. Exactamente, entonces en esa ocasión me encontró y me reincorporó al hogar con ciertos limitantes, como por ejemplo una especie de deshomosexualización contemporánea de ese momento. Tuve que ir a la iglesia. No necesariamente, pero era obligada sí por ella y obviamente sin el tener el conocimiento, ¿no? Por cómo es el marido de ella y ella, a que vaya todos los domingos a la iglesia católica que quedaba por allí arriba, casi que me quiten los demonios, ¿no? Entonces... A que te quitan los demonios. Es como una especie de deshomosexualización, si bien es cierto, no es reclutamiento, pero de igual manera hay un entorno... Muy agresiva. Exacto, entonces en ese sentido pasé de otras formas lo que se vive en la actualidad con respecto a la comunidad. Sé que de repente la mayoría no son echados de la casa y bueno, pues pero eso es lo peor que puede suceder. A mí sí me sucedió. Y como dije, de repente el fin es que esto no vuelva a suceder. O sea, si por último te encuentras en un entorno donde no te entienden, puede ser, pero no que te echen a la calle, y menos siendo menor de edad. ¿Qué va a hacer una criatura en la calle, no? Y es muy frecuente. Sí. Además, yo creo que eso tiene un tema de falta de amor. Puede ser. Es tan fuerte la presión social que te
desplaza el amor. Exacto, digo, eso porque sí. a mí, yo tengo mucha gente, yo soy psicóloga y soy sexóloga, y muchísima gente que viene a la consulta y digo, bueno, pero a ver, ustedes tienen que tratar este tema, ustedes como adultos. Ustedes son los que tienen que tratar la aceptación. Y es muy gracioso porque llegan con el adolescente y el adolescente no sabe bien a dónde va y entonces el adolescente está así terrible, los padres hablan y por supuesto yo tengo una posición muy clara frente a esto. Obviamente entonces el adolescente me adora, me ama, porque los padres vienen como a que yo lo castigue, que le diga que no, como si fuera usted muy parado. Entonces, me parece que es tremendamente importante que los adultos trabajen el tema. Y sobre todo también porque, yo no digo que sea fácil, digo que es necesario. Porque, además, bueno, vienen los castigos, ¿no? Dios me castigó porque Exacto. yo hice tal cosa, entonces me manda una hija así, un hijo así. Y es muy, muy duro. Muy La duro, verdad que sí. Duro. Creo que eso pensó mi mamá, sobre todo, que estaba siendo castigada ella conmigo. Pero sí, lamentablemente, afortunadamente, con el pasar de los años ella entendió que de repente no fue la mejor actuación que tuvo en relación a cómo reaccionar conmigo. Creo que ya está de hecho muy saldado, diría yo, con ella. Ya no tenemos ningún conflicto con respecto a ello. De hecho me dice mi nombre Dayan. Le costó muchos años también adaptarse a mi nuevo nombre porque mi dead name era Luis Benedicto. Entonces regularmente las nuevas generaciones he visto, no, es que mi mamá no me llama por el nombre que yo quiero. Sí, está bien, pero tienes que darle tiempo porque tu mamá, tu papá, tu familia te pusieron un nombre. Exactamente, y además de eso es como ver fallecer a un hijo y ver nacer una hija en mi caso. Entonces tienes que darle tiempo para que también no funcionamos igual. Entonces a veces también hay unas actitudes, y sí lo voy a reconocer, radicales de algunas personas que no, es que yo quiero que me reconozcan en este momento. No es así, porque somos universos diferentes, y como psicóloga lo sabes, somos mundos diferentes, y hay que justamente entender también, como yo quiero que me entiendan, también tengo que entender a la otra persona. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy difícil, pero creo que el trabajo de los adultos es fundamental. Ahora, votar a una hija, hijo, a la calle, me parece una falta de sí, apapache, bueno, no fue ella, fue... ¿Y tu papá? Fue el novio de ella que me echó. Ajá. ¿No era tu papá? No, es la pareja de ella. Ajá. ¿Y tu papá? Bueno, los vi hasta que tuve como 14 años, de ahí yo ya le perdí el rastro. ¿Y él no sabe de esa transformación? No, a ver, no sabe, o sea, supo que supuestamente yo estaba en todo este proceso, pero nunca supo cómo yo era, o sea, definitivamente, por eso creo que le perdí ya el rastro, y era incluso de mucha edad más que mi mamá, entonces no sé si ya habrá fallecido. Para ser franca, soy ese tipo de persona que la verdad no me hizo mucha falta. Mi mamá suplió muchas cosas que de hecho siento que soy el reflejo de ella, de hecho soy el resultado justamente de la educación de ella, y me refiero en el sentido de ese nivel de avanzar a nivel académico, de no dejarme derrotar, y etcétera, etcétera. Son características que ella tiene, que incluso en la actualidad las identifico. Todavía ella sigue conectada con sus, por ejemplo, esto de los artesanos y cosas por el estilo, con la que ella participa muchísimo. Entonces eso me da a entender que por eso yo soy así. Además es muy hiperactiva y tengo esas mismas características. ¿Y hermanos y hermanas? Sí, en realidad soy unigénita, pero tengo medios hermanos. Medios hermanos. Por parte del nuevo matrimonio que tuvo mi mamá. Entonces tengo 2 medios hermanos, un hermano y una hermana. Y claro, y con ellos también, son mis hermanos de hecho, con ellos tengo mucha cercanía. Nos vemos casi todos los fines de semana, cada vez que hay oportunidad también, porque como mi estilo de trabajo es muy absorbente, entonces trato justamente de sacar tiempo para ellos. Para compartir, también. Claro. ¿Y a la nieta la tratan bien? Sí, normal.
normal, no pasa nada. Es que yo creo que la gente justamente... Sí, una fantasía, se hace todos unos rollos. No sé qué se van a imaginar. Justamente para aclararlo, ¿no? Claro, y eso me encanta. Para bajar las fantasías, porque en realidad hay una pareja de venezolanos que creo que viven en España, que están en TikTok, que tienen que adoptar, no sé bien cómo fue el proceso, que tienen 2 chiquitos, y realmente es impresionante. Y hay otro psicólogo gay que a mí me encanta porque es súper, digamos, directo también, ¿no? Hay muchas cosas. Sí, la verdad sí. De hecho, con Zach hemos hablado a veces de subir cosas para la bebé, pero como a veces yo estoy también involucrada tanto en opiniones políticas, entonces eso me hace sujeta de que la gente me critique mucho más. Y de hecho, ahora último, justamente con este revuelo de la niñez trans y tanto, fueron a mis cuentas de Instagram y sacaron fotos mías con mi hija cuando me había hecho un dibujito con corazones por el Día de la Madre y todo ese tipo de cosas. Esta gente horrorosa. De forma agresiva. Claro, o sea, es para decir, miren, está pervertida, o sea, imagínense, es mi hija, entonces, que tiene a esta pobre criaturita que la anda influenciando, o sea, es el discurso terrible de odio, generación de odio, de cómo es, de discriminación, más allá de discriminación, yo creo que netamente generación de odio. Sí, y no podemos vivir así, porque, yo te pregunto un poco también para que la gente sepa, porque, yo a partir de mis estudios, yo soy sexóloga también, entonces era muy amplia la formación y aprendimos un montón. Claro, exactamente, es así. Pero yo me refería más bien, o sea, sí, hablar de nuestra familia, nuestra hija está bien, sino más bien subir material en donde ella nos encantaría. Claro. De hecho estoy pensando en hacer algo, pero a nivel pagado, o sea, que o sea, hay ahora a nivel internacional unas plataformas en donde tú subes videos y cosas y solo accede el que tiene la membresía. Exacto, y el que no, bueno, pues y he conversado eso con Zach y le he dicho, bueno, es que como mis redes sociales todas están abiertas, las que se conoce comúnmente, entonces yo le dije alguna vez, creo que deberíamos de buscar una red social en donde esto justamente esté cerrado y quienes puedan acceder, obviamente, yo sé que la gente que me odia no va a pagar para verme. No sé. Bueno, quién sabe también. No sé. Es poco probable. El ser humano es muy insólito. El ser humano es muy, muy insólito, así que no te extrañe que incluso la gente que no te quiere o, en fin, te cuestione, pueda entrar. Yo creo que la mente abierta nos da felicidad, bienestar. Creo que la resiliencia es importantísima. Así es. Y bueno, en este podcast que estamos haciendo me he encontrado con gente muy, muy hermosa, como es este caso. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y que podamos divulgar el bienestar y sacarnos tanta tontera que tenemos en la cabeza. Muchas gracias también por la invitación y yo me siento muy complacida también por haber estado justamente en este programa que me parece fabuloso. Gracias, muchísimas gracias, gente. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando los miércoles de noche con más y más y más entregas. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Sexo Podcast y Rock and Roll. En los años 50 nació un género que no solo transformó la música, sino que también revolucionó la forma de expresarse y de hablar sobre sexualidad, rompiendo tabúes con un espíritu de libertad. Hoy en pleno 2025, ese legado sigue vivo en Sexo Podcast and Rock and Roll.